Cuando vi el final de Juego de Tronos, aún traté de convencerme de que no estaba tan mal. Traté de justificar de alguna forma la destrucción sistemática de la que pudo ser la mejor serie de la historia, pero conforme pasaba el tiempo fui incapaz de mantener esa mentira. El final me hizo desear una serie incompleta. Hizo que prefiriera que la historia se hubiera mantenido inconclusa. Tal era mi decepción y rabia. Llegó a hacer que me preguntara, ¿ha merecido siquiera la pena? Aún más teniendo en cuenta que la culpa era de unos guionistas que se habían negado a seguir trabajando en el proyecto, hasta dar un fin digno a su obra, porque querían trabajar en las nuevas películas de Star Wars. En vez de eso lanzaron una sola temporada más corta que todas las demás, para contar una historia que debió haberse contado en al menos 4 temporadas. El final de Juego de Tronos fue tan odiado que Disney decidió no contratarlo. Yo a eso le llamo karma. No puedes tomar el desarrollo de 6 temporadas que en su conjunto son una obra de arte maravillosa y quemarlo. Tomar a todos los personajes, destruir todos sus respectivos desarrollos, cagarte encima de todo lo que hasta entonces eran los fundamentos de la historia, y seguir adelante como si no importara. Desgraciadamente, ese final tan horrendo no ha quedado sin consecuencias. Juego de Tronos, una serie que conquistó el mundo entero y batió todos los récords, ha caído en el olvido. A diferencia de otras sagas del género como El Señor de los Anillos, y a día de hoy se recuerdan como verdaderas obras de arte, siguen siendo revisitadas y pasan de padre a hijo. Ya nadie habla, ni se acuerda apenas de Juego de Tronos. El final de una historia puede llegar a convertirla en una obra maestra memorable, pero también puede sumirla en la más profunda de las miserias y el más profundo de los olvidos. Y eso es un problema porque la historia está llena de finales decepcionantes. Porque no, Juego de Tronos no es el único ejemplo. Series como Death Note, Cómo conocí a vuestra madre, Ataque a los Titanes, Lost o The Office tienen finales terribles. Películas como El planeta de los simios de 2001 o incluso Mi amada Interstellar tienen finales controvertidos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia un verdadero final de uno mediocre? ¿Qué es lo que hace que un final sea tan fundamental? En mi opinión, todo final debe tener 3 elementos principales: coherencia, construcción y completitud. De ahora en adelante nos referiremos a ellas como las 3 C. Evidentemente, las 3 están relacionadas. Comencemos hablando de la primera. Al hablar de coherencia quiero dejar claro que el final de una historia es el peor sitio para meter un agujero argumental, que haga que el espectador sienta que hay algo que no funciona. Si te equivocas y metes un elemento absurdo sin justificación coherente, pero lo haces a la mitad de la obra, la gente puede olvidarse de ello. A lo mejor puedes hasta inventarte algo que justifique la metedura de pata y lo arregle. No es el caso de un desenlace. El final de una historia es eso que todos los seguidores de la misma llevan esperando desde el principio. Si un personaje cambia su personalidad de repente, actúa de una forma que no es propia de sí mismo sin justificación, o aparece algún fallo de guión o de trama al final de la historia, nunca te lo van a perdonar y hacen bien. Un final incoherente no tiene arreglo posible y va a ser incoherente por el resto de la eternidad. Esa no es la impresión que quieres dejarle a la gente al terminar tu obra. Y prácticamente todas las series que he mencionado antes tienen incoherencia al final. Un ejemplo muy bueno es el siguiente. Por cierto, alerta spoiler. Pasa a este segundo si no has visto Cómo conocí a vuestra madre. El final de Cómo conocí a vuestra madre es terrible. La serie te habla, tal como dice el nombre, de un padre que les cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su madre, solo que resulta que al final la madre estaba muerta, y toda la serie era la justificación del protagonista, para mostrarle a su hijo el motivo por el que iba a pedir a Robin, la mujer por la que llevaba vapeando toda la serie, que salga con él de nuevo. Esto no funciona para el personaje de Ted, que nunca mancharía la memoria de un amor que lleva buscando toda su vida durante 9 temporadas, enfrente de su hijo, fantaseando con la mujer con la que quiere sustituir a su difunta esposa. Pero es que además consiguen que el espectador se sienta engañado. Toda la saga ha sido una mentira. Este es un ejemplo de cómo no todo final sorprendente es bueno. Este final no solo rompe con todo el arco del protagonista, que en realidad habla de cómo el amor que obtienes no es siempre el amor que esperas, sino que te hace verlo como un ser despreciable que nunca amó realmente a la madre de su hijo. Sí, la que titula la obra, sino que se conformó con ella mientras esperaba a Robin. Engaña a los espectadores durante 9 temporadas y hace que al final sientas que nada tenía tanto sentido como creías. Y todo esto porque los guionistas se empecinaron en terminar la serie como lo habían imaginado en un principio, sin atender a la coherencia de la historia que habían creado, ni a cómo las bases de la misma se habían ido desarrollando. Pero ya tocamos ese tema luego. Ese final fue tan malo que los guionistas se vieron forzados a crear un final alternativo. Así son las cosas, pero esa no es ni siquiera la peor parte. Lo peor es que tomaron a su mejor personaje, Barney, un personaje con una evolución maravillosamente construida, y lo devolvieron al principio de su historia en un solo episodio. Lo mismo hace, por cierto, Juego de Tronos con Jaime Lannister. El segundo ejemplo me dolió incluso más, es peor todavía. Para que os hagáis una idea de lo jodido que es como si cogéis a Zuko de la leyenda de Aang, y en el último episodio lo devolviera al lado de los malos.
destrozando su arco de redención de forma absoluta y rompiendo con la coherencia de toda la saga. Este tipo de cosas son imperdonables y los ejemplos, por desgracia, son infinitos. Por tanto, la primera C es coherencia. Al hablar de construcción hay que tener una cosa clara. Uno debe saber cómo quiere terminar una historia, pero si a la hora de escribirla ese final deja de tener sentido, lo mejor es cambiarlo por otro. Sin embargo, si vives tratando de romper las expectativas, corres el riesgo de perder toda la construcción. Para que un final sea bueno es fundamental que todos los elementos que te llevan al desenlace estén ya en la obra. Lo que no puedes hacer es meter un Deus Ex Machina para resolver el conflicto principal, o crear un final sin ninguna relación con los temas principales de la obra, ni con los arcos de los personajes. Debe haber sido todo meticulosamente construido, como una serie de piezas de dominó que vas colocando una detrás de otra, hasta que al final das un toquecito y todo colapsa y encaja perfectamente. Quizá los espectadores no vean la figura que tratabas de formar hasta que no se ha producido el colapso, hasta que no se haya dado el desenlace. Pero una vez haya sucedido, les tiene que parecer lógico, construido, con una buena base. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que vaya a dejar de sorprenderte. Un ejemplo maravilloso lo encontramos en El Señor de los Anillos. De nuevo, alerta spoiler, aunque si no has visto El Señor de los Anillos todavía no sé qué haces con tu vida. Deberías de verla, es buenísima. Cuando Frodo cae finalmente bajo el control del anillo y decide quedárselo a las puertas de conseguir su objetivo, nos sorprende, pero comprendemos por qué ha sucedido. Sabemos que el anillo se hace más fuerte al acercarse a Mordor. Hemos visto a Frodo ir cayendo en la tentación con el tiempo. Es un final que trata los temas de la obra, tiene una buena construcción, es coherente y encima logra sorprenderte. Eso es sencillamente maravilloso y lo diferencia de tanta obra, mis dieces. Ahora imaginaos que en vez de eso lo que sucede es que Sam realmente ha sido todo el tiempo un sirviente de Mordor y traiciona a Frodo. Pues oye, sorprendente es, pero destroza todo el mensaje de la obra. Todo el desarrollo de los personajes principales, y encima no tiene ningún tipo de construcción, aparece por la cara, ese final es una mierda. Hay muchísimos más ejemplos que se me vienen a la cabeza, pero no quiero spoilear todo el material audiovisual del planeta. Si os interesa, preguntádmelo en los comentarios. Y finalmente la última C, completitud. No puedes dejar cabos sueltos. Si quedan cosas sin explicar, arcos sin completar, vas a dejar al lector o espectador con la sensación de vacío más indeseable posible. Los arcos de personaje deben acabar de una forma lógica y cerrada. Esto es fundamental. Un ejemplo de cómo hacer esto bien es Gladiator. No queda ni un solo cabo suelto, y dicho sea de paso, con vida. Pero lo importante no es en sí mismo que sepamos cómo va a ser la vida de los personajes principales para siempre, sino que los conflictos externos e internos sean resueltos. Y eso es fundamental, que se trate tanto el conflicto interno como el externo. Me atrevería a decir de hecho que el interno es incluso más importante. Con frecuencia los guionistas se olvidan de que un personaje debe ser una persona, y en consecuencia la lucha que ocurre en su interior suele ser igual o más importante que la que ocurre en el exterior, y con frecuencia más interesante para el espectador. La importancia del final radica precisamente en esa completitud que le confiere a la historia. El desenlace está pensado para justificar todo lo que ha sucedido a lo largo de la misma. Las emociones que pueden aparecer son la pena, la alegría, la sorpresa, la admiración. Las que no deben de aparecer nunca son el desengaño, la confusión y la indiferencia. Y ojo, ni siquiera hablo de decepción, porque un autor no es responsable de las expectativas de sus lectores, aunque si las cumple mejor, evidentemente. Sobre todo porque esas expectativas varían de persona a persona. Pero el punto es que el desenlace es una parte fundamental de la historia porque la justifica. El espectador debe sentir que el tiempo que ha empleado siguiéndola ha merecido la pena, que no ha caído en saco roto. Cualquier otra cosa es una traición. El poema de hoy es mío, y no tiene título. Dice así. Puede que cuando leas esto yo ya esté muerto, y los ecos de mi voz te lleguen desde el abismo, y tu mirada de cristales rotos clave sus uñas de metal en mi costilla, para abrirse paso entre mis versos vacíos de sangre por los recuerdos. La tinta de mis suspiros se filtra hasta tu oído como el mar acaricia la arena y le da forma. Casi llegas a escuchar mis pasos, sorber el tacto de mis latidos, oler la lluvia de mi memoria rota y caminar calles repletas de mi corazón encogido. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram que allí publico más contenido ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisarte por allí. Y sobre todo, suscríbete. Subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelo. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.